Bienvenido. A lo largo del siguiente vídeo vamos a observar cómo podemos crear una base de datos dentro de PHP-MyAdmin. Para ello nos vamos a venir a la sección de bases de datos. Dentro de bases de datos nos van a aparecer las diferentes bases de datos existentes y nos va a permitir crear una nueva base de datos. Vamos a darle un nombre. El nombre que le demos es importante que no contenga caracteres extraños, etc. Yo, por ejemplo, voy a darle el nombre de base de datos plataforma. A continuación me va a solicitar un cotejamiento. El cotejamiento es muy importante. Este es la forma en la que se codifican los caracteres y los compara dentro de la base de datos. Es importante ya que las diferentes codificaciones pueden crear consultas erróneas. Para nuestro caso, en el caso de los hispanohablantes, es importante que dicho cotejamiento se realice a través del estándar UTF-8, ya sea en el subconjunto de la versión español, Spanish, o en el subconjunto completo, UTF-8 Unicode. Esto es importante porque nosotros necesitamos que si hay datos dentro de la base de datos con tildes, ñes, etc., estos sean almacenados correctamente y comparados correctamente en caso de que sea necesaria dicha comparación. Por ello, en el cotejamiento vamos a marcar dentro de todos los posibles, dentro del estándar UTF-8, el estándar UTF-8 Spanish /fi. Podríamos marcar también UTF-8 /Unicode. Este es el total. Nosotros en este caso vamos a seleccionar el subconjunto para datos españoles, ya que en nuestro caso el contenido de dicha base de datos va a contener tan solo caracteres usados en el idioma español. Entonces, pulsamos crear. Nos podemos fijar en que nos aparece un mensaje que indica que la base de datos ha sido creada. Y dentro de la diferente relación de las bases de datos que contengo, ya me aparece la nueva base de datos denominada plataforma. Para dicha base de datos y dentro de mi usuario root, tengo todos los privilegios. Bien. Hemos visto entonces, a través del vídeo anterior, cómo podíamos crear usuarios y asignarles privilegios. Y hemos visto cómo crear una base de datos. Ahora, con el usuario que estamos utilizando, root y la base de datos creada, vamos a comenzar a ver el funcionamiento. Para ello, pulso sobre la base de datos que acabo de crear, denominada plataforma. Arriba, en las migas de pan, puedo fijarme cómo me aparece el servidor, localhost y la base de datos plataforma. Esto indica que todas las operaciones que yo ejecute dentro de este contenido se van a ejecutar no sobre el servidor, sino sobre la base de datos llamada plataforma, que es lo que queremos. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a crear tablas dentro de esta estructura de datos. Vamos a imaginar, por ejemplo, que lo que queremos crear es una plataforma para estudiantes, para que los estudiantes puedan formarse online. Una plataforma como, por ejemplo, la que estáis utilizando. Si queremos realizar esto, pues necesitamos distribuir la información a lo largo de diferentes tablas. Vamos a crear, por ejemplo, una primera tabla que contenga la información de los alumnos. Para crear una tabla nos vamos a venir a la zona de estructura y dentro de estructura vamos a venirnos a el menú de crear tabla y vamos a marcar el nombre de la tabla. Yo voy a llamarla, por ejemplo, alumnos y podemos indicar el número de columnas que queremos que tenga. Si no conocemos el número de columnas que vamos a colocar a priori, no es importante, porque vamos a poder modificar el número de columnas que contiene esta tabla a posteriori. Así pues, yo marco alumnos, lo dejo vacío
y pulso en continuar. Ahora me va a pedir cuáles son los diferentes campos que va a contener mi base de datos. Pues mi base de datos de alumnos va a contener un ID del alumno, por ejemplo, va a contener el nombre del alumno, apellidos, email. Me faltan columnas, no importa. Aquí arriba, fijaos que podemos agregarlas. Voy a pulsar sobre agregar una columna. Hecho. Voy a seguir introduciendo datos. Voy a pedirle un ID, un nombre, apellidos, email, un nombre de usuario. Y una contraseña. Para no introducir un carácter extraño, voy a colocarlo contraseña. Recordad que es diferente la información que vamos a guardar que la estructura de los datos. La estructura de los datos vamos a intentar siempre que no utilice caracteres extraños. Sin embargo, los datos, como tenemos el cotejamiento de UTF-8 Spanish CI, vamos a poder introducirlos en el formato que queramos. Bien, hemos introducido diferentes campos. Vamos a dejarlo aquí. Ahora tenemos que ver cómo van a ser estos datos. Por ejemplo, vamos a empezar de abajo hacia arriba. En primer lugar, tenemos la contraseña y tenemos que decir de qué tipo va a ser la contraseña. Vamos a fijarnos en los 4 datos más utilizados dentro de una base de datos. Este dato, contraseña, podría ser un int, integer, que significa un número entero. No es un número entero, por lo tanto, no voy a utilizar esto. Podría ser varchar. Varchar es una cadena de texto. Esto sí puede serlo. Podría ser text, que es como un varchar pero más ampliado. O podría ser un tipo date, es decir, una fecha. Si no sabemos qué hace cada tipo, si dejamos el cursor sobre él, nos va a indicar qué es lo que realiza. En mi caso, la contraseña voy a colocarla de tipo varchar. Y a continuación puedo marcarle una longitud de caracteres, es decir, la contraseña va a tener como máximo 50 caracteres. Continuamos. Tenemos el usuario. Va a ser también un varchar, una cadena de texto. Y el nombre de usuario pues va a tener, por ejemplo, un máximo de 100 caracteres. Email, lo mismo, una cadena de texto y 100 caracteres. Los apellidos, varchar y podría ser, es extraño, pero podría ser que hubiese un apellido pues excesivamente largo. Podemos marcarle, por ejemplo, 300 caracteres y nos aseguramos de no pillarnos los dedos. Nombre igual, 300 caracteres. Y por último tenemos el ID, que no lo he rellenado todavía porque quiero darle una importancia especial y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, otro campo importante que vamos a ver es el cotejamiento. El cotejamiento ya lo hemos visto. Hemos marcado de hecho cuál va a ser el cotejamiento general para la base de datos. Para el servidor. No obstante, podemos darle un cotejamiento específico dentro de un sistema general a un campo o a una tabla en concreto. Es decir, si yo marco que mi servidor va a funcionar, como hemos hecho, bajo un sistema UTF-8 Spanish CI, significa que por defecto toda la información que creemos va a estar bajo un sistema de cotejamiento UTF-8 Spanish CI. No obstante, yo podría querer que específicamente un campo concreto o una tabla concreta discrepase de esto y funcionase con un cotejamiento distinto. No es mi caso, por lo cual no voy a marcarle un cotejamiento distinto. Si no marco ninguno, por defecto va a ser UTF-8 Spanish CI. De igual forma, aquí, en este menú de cotejamiento, podemos marcar el cotejamiento de esta tabla en concreto. Para hacer algo distinto a lo que estamos realizando en los campos, yo, por ejemplo, voy a marcar UTF-8 Spanish CI, que es lo mismo que dejarlo vacío.
A dicha tabla podemos añadirle diferentes comentarios. Por ejemplo, en esta tabla voy a almacenar la información de los diferentes alumnos matriculados. Perfecto. Ya he rellenado el máximo de caracteres que puedo introducir y además, si nos fijamos, podemos introducir un valor de comentario específico a cada campo para acordarme para qué he puesto ese campo. Perfecto. Nos queda entonces por marcar el ID. El ID va a ser un int, un entero. ¿Y por qué lo he dejado vacío? Porque yo lo que quiero hacer con este elemento es crear lo que se denomina una clave primaria. Es decir, voy a hacer que este ID sea un elemento distintivo de cada usuario de la tabla alumnos. Por tanto, no voy a permitir que se deje vacío este campo en ningún momento y además voy a decirle que se rellene automáticamente. De esta forma, automáticamente, cuando un alumno se registra, se le va a asignar un número de usuario, un ID, que va a ser distinto al del resto de compañeros y que en ningún caso va a ser igual a ninguno, va a ser único. Este ID, por ejemplo, podría tener una longitud de 4, por ejemplo, es decir, de 4 dígitos. Y fijaos que dentro de los diferentes elementos que podemos marcar, aquí nos aparece una casilla de nulo. Es muy importante no marcar esta casilla porque no queremos que este elemento pueda estar vacío. Si yo tengo algún elemento que sí quiero dejar que el usuario lo deje vacío, por ejemplo, pues no me interesan los apellidos, si los tienen bien, si no, no importa, pues podría decir que los apellidos pudiesen ser nulos, valores nulos. En este caso, no. Y en índice vamos a indicar lo que estábamos comentando, que este valor va a ser una clave primaria, primary. Después, en la casilla que me aparece, AI, voy a marcarla. Esta casilla lo que hace es autoincrementar, es decir, como no puede ser nulo y es una clave primaria, lo va a rellenar siempre, aunque no escribamos el valor, y como tenemos marcado autoincrementar, automáticamente el siguiente valor que se introduzca va a ser un número de usuario mayor que el valor introducido anteriormente. Puede parecer ciertamente algo extraño, pero ya veréis en la práctica cómo es extremadamente sencillo de comprender en cuanto comencemos a introducir registros. Por último, nos vamos a fijar en el motor de almacenamiento. El motor de almacenamiento es el sistema por el cual la base de datos gestiona la entrada, lectura y otras operaciones de los datos que están insertados en la misma. Por defecto nos aparece InnoDB. En versiones anteriores era MyISAM. Para bases de datos de usos generales, InnoDB y MyISAM van a ser dos sistemas de archivo totalmente válidos. Son los más extendidos, los más utilizados y se utilizan en el 90% de las bases de datos. No obstante, hay bases de datos que se utilizan para gestiones muy específicas, para los cuales otro tipo de motores de almacenamiento pueden llegar a ser interesantes. Bien, hemos definido entonces cuál va a ser la estructura de la tabla alumnos dentro de la base de datos plataforma en el servidor localhost. Si nos olvidamos, podemos consultar las migas de pan. Tenemos todos los datos, marcamos entonces guardar. No nos aparece ningún mensaje de error, por lo cual la tabla ha sido creada. Si nos fijamos aquí arriba, efectivamente, tenemos la tabla alumnos con, en este momento, 0 inserciones, 0 datos, que es con un motor InnoDB,
un cotejamiento UTF-8 Spanish CI y un tamaño en disco de 16K. Si yo pulso sobre la tabla, fijaos que no me aparece nada porque no tengo todavía ningún dato insertado. Bien, si nos fijamos, al pulsar nos ha escrito aquí un código. Este código es el código SQL que se ejecuta de forma interna cuando nosotros hacemos la ejecución que realizamos, en este caso consultar la base de datos. Es muy importante que nos vayamos familiarizando con él. No es necesario aprendérselo, pero ya veréis que nos va a resultar en el futuro muy importante cuando utilicemos PHP. Bien, hemos visto entonces cómo podemos crear un elemento. Ahora vamos a finalizar insertando registros en la tabla que hemos creado. Para ello nos venimos a la pestaña Insertar. Fijaos que como estoy dentro de tabla alumnos y le he pulsado en Insertar, me aparece ya directamente para insertarle valores a esta tabla. Si yo hubiese estado en plataforma, no me aparece la opción de insertar. Si yo selecciono la tabla, entonces sí voy a poder darle a insertar. Y ahora puedo comenzar a introducir valores. Por ejemplo, voy a introducir un primer elemento con el ID 1, nombre Juan, apellido Mateo, email jmateo@seiscocos.com, usuario jmateo, contraseña jmateo, por ejemplo. Y voy a crear otro usuario más. Si no quiero utilizarlo, simplemente digo continuar. Si quiero introducir más, pues sigo escribiendo. Si todavía quiero insertar más, pues puedo decirle aquí que continuar la inserción con más filas. Este segundo inserción que voy a realizar, no voy a darle ningún valor al ID, para que comprobemos cómo efectivamente lo va a rellenar automáticamente, y vamos a darle otro. Por ejemplo, nombre Javier, apellido Mesa, email jmesa@seiscocos.com, usuario va a ser jmesa, contraseña va a ser jmesa. Bien, continuamos y fijaos que nos dice 2 filas insertadas. Perfecto. Además, nos aparece aquí cuál ha sido el código que se ha ejecutado dentro de la base de datos para realizar la acción que yo le he pedido. Le he pedido que inserte 2 usuarios. Aquí podemos ver que la ejecución que se ha realizado ha sido insert into plataforma, alumnos, ID, nombre, apellidos, email, usuario y contraseña, los siguientes valores. Y aquí podemos verlos. Perfecto. Es muy importante, como decía, ir viendo los diferentes códigos, ya que aunque no es necesario conocer estrictamente el lenguaje de SQL, nos va a servir para la hora de, cuando estemos insertando desde PHP, qué códigos tenemos que escribir para realizar las diferentes operaciones. Perfecto, entonces voy a venirme a examinar y dentro de la sección examinar, ahora, donde antes no nos aparecía nada, recordamos, antes examinábamos la tabla y nos aparecía tan solo el código y no había nada, ahora, cuando damos sobre examinar, fijaos cómo nos aparecen los 2 registros que hemos introducido. Dentro de la tabla alumnos tenemos un registro con el ID 1
nombre Juan, apellido Mateo, email jmateo@seiscocos.com, usuario jmateo y contraseña jmateo. Y después tenemos otro usuario al cual no le habíamos dado un ID, pero fijaos cómo automáticamente PHPMyAdmin le ha ejecutado y le ha asignado un ID, el ID número 2, al usuario Javier Mesa que hemos introducido después. Esto es porque hayamos indicado que ID iba a ser un índice, iba a ser una clave primaria que no podía ser nula y que se iba a autoincrementar, en el caso de que no tuviese ese número de identificación. Perfecto. Entonces, y recapitulando, hemos visto cómo dentro del servidor creamos una base de datos, cómo dentro de esa base de datos podemos crear tablas dentro de estructura, cómo dentro de esa tabla podemos insertar datos dentro de insertar y cómo podemos consultar de nuevo esos datos insertados dentro de examinar. En el siguiente vídeo continuaremos ahondando dentro de las diferentes peculiaridades de las bases de datos. Concretamente, vamos a comenzar viendo cómo borrar registros ya insertados o cómo editar registros que hemos insertado previamente y cómo importar o exportar datos a las bases de datos de una forma masiva. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Un saludo.